El halcón entra hoy en tierras de Palencia. Llegamos al Cerrato, un lugar, un escenario marcado por la toponimia y por la orografía. Hoy conoceremos sus gentes, sus tradiciones y su gastronomía y entraremos en las yeseras que son los ojos del Cerrato. Nos miran desde lo alto de los cerros, que dan nombre a toda una comarca. Son, sin duda, los ojos del Cerrato, un territorio con corazón de yeso. Hoy entramos en un bellísimo escenario de la provincia de Palencia, marcado por un paisaje de suaves y ondulados valles que, por fortuna, mantienen intacta la fisonomía rural dentro de un paisaje natural y agrario. Entraremos en las sorprendentes cavidades de las yeseras, las viejas minas que durante siglos explotaron los cerrateños hasta hace apenas unas décadas. Son las catedrales blancas de un Cerrato desconocido. Pero el peso de la arquitectura se traslada también a la del vino, pues el Cerrato conserva impresionantes conjuntos de arquitectura popular. Entenderemos la verticalidad del barrio de bodegas en Baltanás y disfrutaremos con el contrapunto horizontal del espectacular barrio de bodegas subterráneas de Torquemada. Disfrutaremos con la sonrisa y la cocina de Sara en Valdecañas de Cerrato, que sigue fiel a la receta tradicional de la sopa abahada o de tosta. Asistiremos al reboreo, el último carnaval de ánimas que aún pervive en la cultura cerrateña, en la localidad de Bertavillo, donde nos volveremos a sorprender con la geometría imposible de Faustino Mínguez. El Museo del Cerrato Castellano nos abrirá sus puertas y contaremos con interlocutores excepcionales, como el escritor y periodista Gonzalo Alcalde, el profesor baltanasiego Fernando Franco, el arqueólogo Javier Abarquero y los alcaldes de Baltanás y Torquemada. Gonzalo Alcalde nos espera para abrirnos las puertas del Cerrato palentino. ¡Gonzalo! ¿Qué tal, amigo? ¿Qué pasa? Aquí estamos, en medio del Cerrato. Oye, vaya aires, ¿eh? Es impresionante. Esos son los ojos que van a mirar y que te van a enseñar el Cerrato. Es un buen balcón para ver el Cerrato. Esto es una idea general de lo que serían los valles abiertos del Cerrato. Pero el Cerrato tiene muchos más paisajes, volúmenes, los tonos cambiantes que provoca los cambios de luz, las nubes y después las 4 estaciones que siempre están repartidas por medio del Cerrato y que dan otro colorido y otro entorno. Las yeseras siguen presentes en el horizonte. Siguen Cuando presentes. pasamos con los coches los vemos, pero... Sí. Siguen presentes y han sido una actividad importante dentro de lo que ha sido el desarrollo de la vida laboral del Cerrato. De hecho, todavía hay alguna mina funcionando en la zona de Villamediana, pero vamos, muchas están abandonadas. El Cerrato es una de las comarcas más llamativas de la provincia de Palencia. Cerrato era un territorio poco conocido, pero que tiene una personalidad propia, muy propia. Ocupa territorios de la provincia de Palencia, de Burgos y de Valladolid. Sí, acoge a 88 poblaciones, es decir, que es un gran territorio. No te preocupes porque te voy a llevar al sitio mejor que te puede mostrar el Cerrato, que es el Museo del Cerrato de Baltanás. Baltanás está en aquella dirección, ¿no? En aquella dirección. Pues vamos andando. Pues vamos andando. ¿Te atreves? Está a un paso. Vamos. Gonzalo nos conduce al arcano de la cultura cerrateña. El museo, situado en Baltanás, nos permitirá entender la cultura de un territorio y en él descubriremos las obras de los pintores de esta tierra. Bueno, Javier, pues aquí tienes a Julia, que es la responsable de todo esto que vas a ver y que te vamos a mostrar, que es una referencia un poco de lo que es el Cerrato. Oye, ¿quiénes vienen a visitar el Museo del Cerrato en Baltanás? Pues el Museo del Cerrato lo vienen a ver los propios cerrateños, los palentinos, gentes de otras provincias como pueden ser Valladolid o Burgos, pero también del resto de comunidades de España, Madrid, del País Vasco vienen mucho. Totalmente diferente, sobre todo por lo que tiene de desconocida la comarca y por todos los tesoros que
que tiene. El propio museo en sí ya causa sorpresa de estas características y de estas proporciones. Generalmente la gente espera encontrar un museo más pequeño, más reducido. Uno sale de este museo con una idea global de lo que es el museo, no solo a nivel paisajístico o cultural, sino a nivel también artístico, como puede ser la colección que se encuentra instalada en el Palacio del Museo. Bueno, el Cerrato es que tiene la particularidad de que, por ejemplo, es una comarca que tiene muy marcadas las 4 estaciones del año. Se ve definida la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Después es una comarca como muy especial. Ni es la llanura horizontal, casi esteparia de la Tierra de Campos, ni es la montaña. Es una tierra intermedia que llamaríamos. Aquí hay páramos que tienen 1000 metros de altitud, pero a la vez tienen unos valles en algunos aspectos con cierto microclima que ha dado un sentido a la vida y a la vegetación que puebla este territorio. Y después este es un paraíso para los pintores y para los fotógrafos. Aquí los juegos de luces y de orografía y de sombras son impresionantes. La conexión que hay entre Cerrato Palentino y Cerrato Castellano es que hay un Cerrato burgalés y hay un Cerrato vallisoletano. Y entre todos conforman lo que es el Cerrato Castellano, que fue una antigua merindad que existió desde el siglo XIV hasta casi el siglo XVII, que ocupaba todo ese territorio. Todos esos pueblos que hoy conforman, dentro de 3 provincias, forman el Cerrato Castellano. Y el Museo del Cerrato engloba a todos esos pueblos, 88 poblaciones de las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid. El Cerrato, por su propia orografía, tiene una arquitectura tradicional muy marcada. En el Cerrato es muy curioso ver cómo hay pueblos donde los paramentos de los muros son de piedra o de adobe, la piedra de la montaña y el adobe de la Tierra de Campos. Todo eso lo ha mezclado, conformando una arquitectura específica y muy identificada con elementos de su arquitectura tradicional que son solo propios y naturales del Cerrato, como son los chozos de pastor, esos chozos cupulares, los colmenares, un tipo específico de palomares y un modelo de construcciones muy curiosas que han utilizado la tierra en estado natural, como son las casas rupestres. En el Cerrato se vivió antes bajo tierra que luego que se cultivó o se crió el vino. Tiene impresionantes barrios de bodegas. No hay pueblo del Cerrato que no tenga bodegas. Solo el de Baltanás supera las 300 bodegas. Un compañero nuestro, un periodista, identificó al Cerrato como la tierra de los cerros de tiza. La tiza no es otra cosa que el yeso. Y en el Cerrato el yeso se ha explotado desde la edad del hierro. Desde la época romana hasta ahora se ha venido explotando el yeso. Tenemos verdaderas factorías de minas por todo el Cerrato. Se ha utilizado muchísimo en la arquitectura, tanto para revestimientos como para algunos edificios impresionantes. El yeso no es cavarle y sacarle, es que luego hay que darle un grado de cocción, hay que darle una naturaleza que tiene que ser verdaderos profesionales. Ha habido un desarrollo en época industrial donde se entraba con máquinas, pero antes se hacían a pico y pala. Entonces iban haciendo verdaderas galerías porque lo que iban era buscando la veta buena del yeso. Hasta hace un siglo a los que explotaban el yeso de forma personal se le llamaba burriqueros, porque subían, excavaban, lo echaban en unos cedazos, lo cargaban en los burros y lo bajaban al pueblo para cocerlo los hornos. Antes hemos estado viendo lo que realmente es un centro de interpretación sobre el Cerrato castellano. Y ahora ya estamos en lo que es realmente un museo, pinacoteca, con una colección impresionante compuesta por principalmente pintores cerrateños y castellano-leoneses. Desde Pedro Mozos o Morales o el famoso acuarelista Meneses, que era propiamente del Cerrato palentino, a Casados de la Bisal, a Belazanetti, a pintores franceses, a pintores costumbristas madrileños. Casi se llega a la centena de cuadros que tenemos dentro de lo que es la pinacoteca propia y propiedad del Museo del Cerrato. El Cerrato ha dado poetas y pintores, muchos más poetas que pintores, pero los pocos pintores que ha dado son muy buenos. Como todos los museos, tiene sus secretos. Ahí tenemos un cuadro, es un retrato, cuando salió a subasta, salía como retrato de dama. Yo, por la documentación que tenía recogida de este pintor, pues sabía que esa dama era nada menos que Lula Lada, la que fue secretaria particular de Pilar Primo de Rivera. Entre las dos dictaron lo que fue la sección femenina, es decir, crearon la sección femenina. Sobre ella existe la leyenda urbana de que fue la novia de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Y después
un pequeño secreto, esas cosas que gustan en los museos, los secretitos ocultos que muchas veces solo lo saben los directores o los empleados de toda la vida, ¿no? Es uno de los primeros cuadros que se compró de Pedro Mozos, estaba en una galería de arte de Madrid y le adquirimos después de pujar mucho. La restauradora del museo se puso a limpiarle y cuando fue su sorpresa que al desmontarle, para cambiarle toda la estructura y conservarle, detrás de él apareció este otro cuadro. Es otro cuadro de otro pintor, con un estilo totalmente distinto de Pedro Mozos. El cuadro es un retrato de Pedro Mozos pintando en el estudio, de joven. Es un cuadro pintado a golpe de pincel rápido, tan rápido que con la pintura fresca el amigo, con la punta del pincel, puso a mi amigo y gran pintor Mozos. Tarrasó 1944. Se le regaló a Mozos y Mozos, fíjate lo que hizo. Es decir, por la otra cara pintó un cuadro que posteriormente sacó, le vendió y ha estado escondido hasta que nosotros compramos el cuadro. Lo llamamos el cuadro del Carrefour, porque es el 2x1. De hecho, alguien nos ha hecho una oferta superior económica por este cuadro más que por el otro. Tras visitar el museo, nos espera María José, la alcaldesa de Baltanás, una localidad que es el punto de encuentro de muchas localidades cerrateñas. Alcaldesa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, que estoy en la plaza donde las mujeres son protagonistas. Sí, señor, sí, señor. Las mujeres de este pueblo, que como había tanta escasez de agua, trabajaban mucho para poder llevar el agua en cántaros a sus casas. Baltanás es el centro geográfico del Cerrato. Ha sido referencia porque tenía el registro, porque tenía la notaría, porque mucha gente venía aquí a hacer gestiones de ese tipo y hoy también concentra algunos de los servicios que son comunes a la comarca del Cerrato. Sí que queremos que sea un poco, pues a través también del museo, el sitio donde nos encontremos todos, ¿no? ¿Y cuál es la economía social? Lo que sigue identificando la actividad diaria de Baltanás y el entorno. La agricultura mayoritariamente, pero tenemos la fábrica de quesos Cerrato, que realmente es un revulsivo, da muchísimo empleo. Tenemos la fábrica de conservas de Azcue también. Tenemos pequeños negocios, pequeño comercio. Baltanás está vivo. Y sigue estando presente en el paisaje, en la arquitectura del vino, Baltanás. Sigue estando presente en los pueblos que nos rodean, porque todos tenían su viña, su zona de bodegas donde se hacía el vino. En el caso de Baltanás y también en el caso de Torquemada son muy numerosas las bodegas. Nosotros creemos que tiene mucha importancia, creemos que es una de las cosas que nos distingue, que tenemos conjuntos de bodegas muy singulares y desde luego estamos intentando que se le dé valor, que se proteja, que se disfrute y que se cuide también. Contamos con una sucesión de valles continuamente en la cual se asientan los pueblos, con una riqueza paisajística, con una riqueza cinegética, con una riqueza gastronómica, con buenos vinos. Yo creo que tenemos una cantidad de cosas muy grandes que ofrecer. Yo creo que aquí hay mucho potencial en la gente joven. Tenemos que descubrir un poco cómo explotarlo, cómo generar riqueza y cómo hacer que eso permita a la gente vivir de ello y quedarse aquí. Nos dirigimos a la localidad de Hornillos de Cerrato. Allí nos esperan las viejas minas de yeso. En su interior descubriremos las impresionantes cavidades y galerías que hasta hace pocas décadas marcaron la actividad industrial de la zona. De la mano de Gonzalo entenderemos el origen de estas minas y soñaremos con las láminas de yeso transparente que en esta tierra siempre se las llamó cristales de bruja. Gonzalo, sobrecoge entrar dentro de una mina de yeso, ¿eh? Sobrecoge y además es un lugar de riesgo y siempre fue un lugar de riesgo. Una mina de yeso siempre es un riesgo porque además es un material muy endeble y hay que saberle trabajar y saberle cuidar. Nosotros ahora mismo estamos corriendo un riesgo porque estamos dentro de unas minas que se empezaron a explotar en 1914 y dejaron de explotarse en 1988. Estas son las minas, las mejores minas de yeso, en mi opinión, que se conservan en la provincia de Palencia, dentro del Cerrato palentino, en Hornillos de Cerrato. Recibe el nombre de Hornillos porque desde un principio este pueblo fue un sitio donde había hornos para cocer el yeso. El cerro está por encima de 30 metros por encima de nosotros y esto está cogiendo justo lo que es la veta de yesos de estos páramos. Gonzalo, una vez que se abandona la actividad minera,
¿Para qué sirven estas cavidades? ¿Se han utilizado para otros usos? Pues ha habido usos muy curiosos, entre ellos la crianza de champiñón. Se criaron en yeseras cantidad de champiñones. El yeso siempre ha tenido una aplicación. De hecho, una de las grandes representaciones artísticas que tenemos en Castilla y León, que son muchos de los decorados en yesos de algunos de los mejores edificios mudéjares, están hechos con yeso. Era una materia muy abundante dentro del territorio de Castilla y León, pero sobre todo en zonas como esta del Cerrato castellano. Los chiquitos, cuando entrábamos en las yeseras de pequeños, íbamos a buscar los cristales. Claro, la famosa mezcla de yeso, que normalmente es como un lazo, ¿eh? Y son verdaderos cristales. De hecho, estos cristales los romanos empezaban para hacer cristales de ventana. Pero hay una tradición muy bonita que es cortar pequeñas láminas de yeso y se decía que, bueno, la humedecías, humedécela con la lengua o con el labio, te la pegas en la frente. Se llamaba cristal de bruja. Cristal de bruja, y si te lo pegabas en la frente y se quedaba pegado todo el tiempo que se quedaba pegado, tú eras capaz de estudiar y se te quedaba todo memorizado. Sería un buen recurso para el Alzheimer, por ejemplo, el llevar pegado un cristal de bruja, en la frente. Gonzalo, hemos conocido algunas exportaciones mineras que después de acabar su actividad se han convertido en productos turísticos. En este caso, en el yeso, todavía nos falta un proyecto de ese tipo. Hombre, estaría, por ejemplo, en el Cerrato castellano hay muchas posibilidades de poder montar algún centro de interpretación sobre estas labores propias de la minería del yeso. Lo que pasa que, bueno, no estamos en los mejores momentos para una posibilidad, pero bueno, es bueno dejarlo ahí para si algún día se pudiese hacer, pues crear un pequeño centro de interpretación. La fuente de ingresos para el que venda los cristales de bruja. Claro, además si es que si de verdad se demuestra que funcionan, bueno, sería divino. Gonzalo, ha sido un auténtico honor ser acompañado por un compañero, por un periodista que conoce como nadie el Cerrato y las entrañas del Cerrato. Y es verdad que estos cerros de tiza tienen ojos que miran a los valles, ¿eh? Así es cierto. Nos vamos fascinados. Ya, la próxima vez nos vemos. Hasta siempre, amigo. Hasta Gracias. Cambiamos de escenario. Muy cerca de Hornillos, en Bertavillo, presenciaremos el revoleo, el único carnaval de ánimas que aún pervive en el Cerrato palentino. Javier Abarquero nos hablará de esta singular mascarada de invierno y de su cofradía de ánimas. Pues hoy en Bertavillo tenemos la celebración del carnaval, un particular carnaval de ánimas que se celebra en esta villa. Es probablemente el único carnaval de ánimas que se mantiene en la zona norte de la península. Y lo curioso es que está sustentado por una cofradía de ánimas que reza para salvar a las ánimas del purgatorio, pero que a la vez hace un espectáculo de tipo castrense con una parafernalia militar, que es lo que le da colorido y vistosidad a este carnaval. En estos pueblos donde la despoblación es tan brutal, pues tendremos que hacer un esfuerzo por mantenerlo, que sea ese testimonio de lo que en otro tiempo fue. Hay ciertas tradiciones a las que es muy probable que en los pueblos no se les dé todo el valor que tienen y que sin embargo habría que dar a conocer para que la gente venga a verlas, las conozca y se puedan incluso estudiar. Creo que está a punto de comenzar el revoleo. Ahora mismo vamos a entrar en misa y antes podremos ver el revoleo. Como has podido comprobar, aquí, aunque cada vez somos menos gente, pues todavía mantenemos la tradición del carnaval. Gracias a la documentación que existe en los archivos, sabemos que incluso en el siglo XVIII había hasta 20 pueblos que celebraban un carnaval parecido al de Bertavillo, y sin embargo solo Bertavillo ha conseguido mantenerlo hasta el siglo XXI. Son banderas muy grandes, los mástiles pesan mucho, y el espectáculo consiste en que las banderas revoleen, giren en una dirección primero y en otra
a continuación, que se mantengan horizontales, y lo difícil está en dar el giro. Es una tradición que data de 1575 y que tenemos la obligación de mantener. Tenemos documentación de que también existían los birrias, estos personajes un poco burlescos que van con disfraces de coloridos, con distintos gorros, que son personajes que aparecen en todas este tipo de mascaradas. Estas manifestaciones antropológicas son importantes, ¿no? Tan importantes como el románico o como rehabilitar un molino. Forman parte del patrimonio cultural y merecen el mismo respeto y la misma atención como mínimo. No nos vamos de Bertavillo sin mostraros las obras de Faustino Mínguez, que nos sumergen en una visión de la imposible geometría de la madera. Faustino es el último de una saga familiar de carreteros y herreros del Cerrato palentino. Sus manos prodigiosas consiguen que surjan increíbles figuras geométricas de un trozo de madera. Esta es la casa donde vivo yo ahora. Y su chozo, pastor. Y esta es la caseta, la choza donde donde dormían los pastores antes, en las cabañas. Es casi un museo entonces, ¿no? Sí, hombre. ¿Me lo enseñas? Sí, hombre, vamos. Esto es un cacho que estaba en el campo y se conoce que cortaron la rama, cortaron el tronco, y entonces ha retoñado y salieron aquí tallos. Tú en la escuela, en geometría serías de los mejores. No. Hemos sido carreteros de hacer carros de toda la vida y todas las cosas, y una vez ya jubilado, pues digo, bueno, ¿y cómo hacer? Pues me voy a entretener en algo, porque si no hacía nada me aburría. ¿Aquí eso te has curado toda la vida? Aquí hemos estado trabajando toda la vida. Mira, ¿ves? Este es el palo, le cojo el palo así de alto, le pongo cuadrado ahí en la máquina, y luego pues ya las voy sacando Pero vamos a ver. Las mallas, sin apartar, de la misma pieza. Sí, de la misma pieza, ¿Y esto es todo lo que haces? No, hombre, hay muchas cosas. ¿Dónde las tienes? Las tengo allí en casa. Vamos a verlas. Pues cuando quiera. Venga. Pero todo esto lo has hecho tú. Todo esto, sí. Te lo compro. No, vender no lo vendo. Este es de un tronco que me encontré yo en un término que llaman la cerca. Y aquí tenía los gachos y con las raíces, digo, pues voy a ver cómo hago yo esto aquí. El cura de Castrillo le dice, ¿cómo habrá metido esta bola? Aquí, si tiene aquí las raíces y aquí los troncos. Pues esta estaba aquí dentro. ¿Pero por qué le dio por la geometría, las figuras, las esferas, los cubos? ¿Por qué? Pues porque estaba de más aburrido. Pero le podía haber dado por los santos, por las figuras, por los animales, por otra cosa. También es verdad. Pues ve que algún día me ve. El oficio nuestro fue siempre dedicarnos a los carros, los araos romanos aquellos, hacer traseras, puertas y cosas de esas. Y un cuñado mío que está en Asturias, que también se dedica a cosillas de estas, le gusta. Y dice, pues voy a ver si le hago yo una bola. Y la fue a hacer la bola dentro y antes de terminarla se le salió. Las planchas de madera que había antiguamente, que la cogía la mujer y le levantaba esta tapilla, soplaba por aquí para que se encendería. Luego bajaba el cacharrillo y ala. No, se abre. Está exactamente igual, por dentro hueca también, igual que las otras. Tengo también estos sables y algunos dicen, mira, si no tiene punta, ¿cómo va a entrar este? Pero claro, no se dan cuenta que sale este de aquí. ¿Cómo has hecho ese agujero para meter el chisme? Pues, eso sí que es un milagro. Pues hombre, pues tiene su cosilla, pero... Nos vamos. Muchas gracias. A ti por atendernos. Hasta otro día. Cuando Adiós. quieras, aquí estamos. Preparados para lo que sea. En Valdecañas de Cerrato nos espera Sara Sardón, una joven empresaria rural que apuesta por la gastronomía tradicional en su pueblo. Sara sigue fiel a la cocina tradicional palentina y entre los platos de su restaurante La Cuesta del Acedo defiende una de las recetas más palentinas de la gastronomía regional, las sopas habadas o de tosta, junto al asado de lechazo churro. La sonrisa es su carta de presentación.
Bueno, Sara, Buenas, Javier. así que volviste a tu pueblo. ¿Cómo no voy a volver a mi pueblo? Aquí estoy en Valdecañas, Bueno. que lo echaba muchísimo de menos. La casa rural funciona muy bien. Sí. Yo me esperaba al principio más bajón, pero la gente está contenta. Yo estoy muy contenta, muy contenta. Aquí metida que me dicen algunos, pero ¿qué haces después de las grandes ciudades? ¿Qué haces en Valdecañas otra vez? Y nada, yo lo echaba mucho de menos. Soy muy del Cerrato. Trabajé en el museo, conocí a mucha gente, aprendí mucho más todavía del Cerrato. Tú siempre me cuentas que en tu pueblo tiene que es un pueblo deliviano, que tiene relación con Delibes. Delibes, de su libro de las ratas, no sé exactamente quién vio Valdecañas y dijo, este es el pueblo. No todas las escenas están grabadas en Valdecañas, pero la panorámica era la de Valdecañas y se grabaron muchas escenas de la película. El Cerrato tiene un paisaje peculiar, para mí es como muy romántico, sobre todo los típicos pueblos que es un valle como Valdecañas, un valle, los cerros, los páramos, en primavera es precioso. Tiene un encanto especial. Y los ojos de las yeseras, esos que son ojos que están mirándote desde los cerros, son impresionantes. Imponen. Ya lo Imponen y son muy peculiares. De cocinera, acabé. ¿Y qué tal? Pues muy bien y muy contenta. De hecho, ¿cuánto tiempo hace que no te tomas unas sopas de tosta abadas? De estas, Las de tosta, las de tosta, las que se tiran en el horno, un horno de leña buena, de la que tenemos por aquí de encina y roble. 3 horas, 4 horas. ¿Pero te ha dado tiempo a hacerlo? Me ha dado tiempo, he madrugado. ¿Las vamos he a probar? madrugado, venga. Oye, pero vamos por allá. Vamos. Vale. Siete modos de guisados, se guisa la merenllena. Bueno, pues aquí estamos. Es verdad lo del horno de leña. Estamos en el horno de leña. El horno de leña calentito, que si lo tocas lo notas. Y aquí sacamos la comida rica. Lechazo, churro calentito, que huele, que alimenta. Y unas sopitas, las que hemos hablado, Y siempre- con tosta. Y siempre que este tamaño. Hay veces que las sacamos grandes para llevar, como hay mucha gente que se las saca para llevar, las tenemos de 5 o así, si es un grupo grande. Hay veces que me han llegado a pedir igual 30 sopas. Esto es, digamos que un poco tradición. En mi casa siempre se ha hecho. Desde que yo tengo uso de razón, me metía con mi madre. Lo hacía mi abuela, lo hizo mi madre, probablemente mi bisabuela, mi tatarabuela y así. Y pasó la receta de unas a otras y al final ha llegado a mí. Les encanta porque ya no las hacen. Es difícil conseguirlas, en un horno eléctrico es imposible. Tiene que ser un horno de leña y con muchísimo tiempo. A mí no me importa, la verdad es que me encanta hacerlas. Con el vino, mucho y bien, a él le vino. La segunda que la... Sara, mesa puesta ya. Mesa puesta, platos ricos, paisaje. Y vaya comedor más bonito, ¿eh? Y el paisaje. Paisaje de Valdecañas. Directamente vienen todos a la ventana, es lo primero. Mariano es mi ayudante aquí, mi ayudante en cocina, mi ayudante en el bar, o sea que vamos, mi ayudante para todo. ¿Y tú de dónde eres? De aquí del Cerrato también. Óscar, mi pareja, otro que me ayuda mucho, que dice que le exploto de vez en cuando un poco, pero bueno, para eso están las parejas. ¿Qué hace un aparejador tomando comanda de la sopa con...? Es lo que tiene el Cerrato, que atrapa. Entonces, en vez de buscar sitio fuera, decidí quedarme, además que con Sara y así, pues una cosa llevó a la otra. ¿Cómo se llama el restaurante? La cuesta del acedo. El acedo viene de ácido, limpiaban las cubas, las carrales, y el vino avinagrado que se quedaba, el vino ácido, lo tiraban por la cuesta. Bueno, pues vamos con la sopa de tosta. Venga, vamos a las sopitas. Así al principio da la impresión de que está como muy seca. Tosta. Hazme la prueba de la tosta que se Venga. pega el tenedor y se queda quieto. A ver. Mira, suena. ¿Ves? Y entonces se levanta. Esto normalmente se suele comer con la mano. Y después lo de dentro, pues ya está blandito. Aquí sí que tenemos un mundo de Texturas, crujiente. Aquí de y todo eso es. Al que le guste lo blandito. Y al que le guste lo duro, pues lo duro. Esto tiene aires de alta cocina y es cocina tradicional pura y Eso dura. es. La mano, claro que sí. muy Como bien, los cosas más auténticos. ricas. Y no falta nunca el pollo de corral, por lo que veo. Pollo de corral de Valdecañas, además. De la huerta. De la huerta. De la huerta, que comen cosas sanas de la huerta y así salen así de ricos. La zona se conoce mucho por el lechazo. La sopa de tosta, la gente se piensa que ya no se hacen. Entonces yo cuando les digo, mucha gente entra por eso. Y el pollo de corral, en cuanto les digo, vamos, van directos. Y más sabiendo que es pollo de corral de aquí de verdad. Por supuesto que somos conscientes de que va a ser difícil,
pero que funcionando como está funcionando y con el entusiasmo que está poniendo la gente, esto puede ir para adelante perfectamente. El encanto de los pueblos del Cerrato, la gente como que no lo conoce, que se piensan que son unos pueblos de gente chapada a la antigua, pero la gente es muy agradable. ¿Qué harías con las yeseras que forman parte del paisaje del Cerrato? Pues intentaría convertirlas en un museo para explicar cómo se obtenía un material que está presente en todas las viviendas del país y que seguro que muchísima gente no sabe lo complicado y lo bonito que es ver una mina de yeso o una mina de cemento. Ese postre es una receta, viene de una tradicional que es la torrija de toda la vida, lo que pasa que ya, digamos que es un poco más renovado. La diferencia es que en vez del rebozado lleva un caramelizado y lo acompañamos pues con un heladito. Pues está claro que muchas veces en los pequeños restaurantes del medio rural, como ha hecho Sara, se pueden recuperar recetas tradicionales y que además sorprenden a los comensales. Tal vez este sea uno de los patrimonios de la cocina palentina, que al menos por ahora en el Cerrato tenemos una buena representación. Eso espero. Regresamos a Baltanás, donde nos espera el profesor Fernando Franco, un escritor baltanasiego que conoce en profundidad el legado de la tradición vitivinícola cerrateña. Fernando nos contará la relación que guarda la arquitectura del vino de su pueblo con la obra del genial arquitecto catalán Antonio Gaudí. Fernando, en Baltanás no podéis negar que sois hijos de la cultura del vino, ¿eh? No, desde luego, estamos en el barrio de bodegas, uno de los más grandes del Cerrato y de toda España. No hay un pueblo del Cerrato que no tenga su barrio de bodegas, generalmente adosados a un cerro, pero también en llano. Desafortunadamente la provincia de Palencia es la que se quedó con menos viñedo de todas las provincias de Castilla y León, pero hay que tener en cuenta que era la cuarta provincia a finales del siglo XIX. La filoxera provocó que los barrios de bodegas creciesen enormemente y que fuese uno de los proveedores de vino todo el Cerrato para Francia. Y por eso tenemos 450 bodegas aproximadamente que siguen subsistiendo, que se les ha dado otra aplicación, que son los merenderos. Fernando, nos damos un paseo por el barrio de las bodegas de tu pueblo. Para que lo veas. Sí. Estos elementos son los que sobresalen en los cerros de la arquitectura del vino. ¿Aquí cómo las llamáis? Zarceras y chimeneas. La zarcera se llama así porque se tiraba una zarza ardiendo para comprobar en la época de elaboración si había tufo o no había tufo. Y las chimeneas pues eran las chimeneas de las cocinas que tenían todas las bodegas. Se asocia a Gaudí con las chimeneas y las zarceras porque una de sus biógrafas, Ana María Ferrín, describe en un libro que Gaudí, cuando estuvo construyendo en León y Astorga sus respectivos palacios, paraba por el recorrido para ver distintas cuestiones que le atraían del paisaje, que le atraían de la arquitectura de todos estos municipios. Y se paró en Torquemada, se paró en Ventadebaños y se paró también y pasó por Baltanás. Y Ana María Ferrín dice que todas estas chimeneas le inspiraron en la construcción de las chimeneas de la Pedrera. Los 6 pisos de bodegas que hay son una auténtica obra de arte que consiguieron trazar pues, en los siglos del XIII al XVI o XVII. Es un valor excepcional que realmente no lo damos el valor que tiene. Es una arquitectura popular, pero es una arquitectura popular excepcional y aunque están ya fuera de zona vitivinícola, mantiene estos recursos que hemos sabido conservar, afortunadamente en algunos pueblos también como Baltanás. Eso es lo que necesitamos, conservarlos, que todos los pueblos, todos los municipios del Cerrato traten de recuperar lo que se ha perdido en los últimos años por simplemente perversión de los procedimientos de construcción tradicionales. Decimos adiós a Baltanás para dirigirnos a la localidad cerrateña de Torquemada, a orillas del río Pisuerga. Conoceremos uno de los ejemplos de arquitectura popular del vino más interesantes de España. Gracias a su estado de conservación, se mantienen intactos lagares y calles del mayor conjunto de bodegas subterráneas de la región. Este es el
circuito de bodegas subterráneas de Torquemada, totalmente diferente al resto de lo que hay en la región. Sí, efectivamente, hemos estado en el de Baltanás, que está construido en cerro, con el castillo antiguo arriba. El ejemplo de Torquemada es totalmente diferente y probablemente uno de los únicos que existen en España construidas las bodegas en llano, extrayendo la tierra del interior de la bodega y colocándola encima del trazado subterráneo de la propia bodega, con lo cual se forman unos tumbos, o como se denominan aquí, parvas, que le dan un aspecto muy característico, sobre todo en una visión aérea de todo el barrio. Es sorprendente realmente los constructores, lo bien que lo hicieron sin meterse unas bodegas en las otras, sabiendo perfectamente por dónde trazaban las bodegas. Es un barrio con las calles muy angostas, porque hay que reconocer cuándo se hizo esto, en el siglo XVII, XVI, XVIII y XIX, las últimas, con carros que descargaban las uvas con sus cestos de vendimiar, etc. Hoy, desde luego, no sería posible utilizarlas con remolques y con tractores de grandes dimensiones. Torquemada tuvo más de 4.000 hectáreas y estuvo produciendo en grandes cantidades vino que se exportaba, y tuvo una bodega que tuvo una marca reconocida a nivel internacional. Además tuvo alcoholera, tuvo fabricante de odres y de pellejos. La cultura del vino se mantiene, pero se mantiene porque todos los cerrateños reciben en las bodegas. Cuando un forastero llega al pueblo, le dicen, vamos a merendar a la bodega o vamos a comer a la bodega. Es decir, la bodega es el lugar al que todo el mundo llega para recibirle, para agasajarle. Hay que implicarse mucho más en la conservación de este patrimonio excepcional que tenemos. Por supuesto que también deberían colaborar los municipios, la Junta de Castilla y León, para conservar los entornos, para que se respeten los entornos como deben ser. No es tan caro mantener una bodega en buenas condiciones y desde luego mantenerla porque es nuestro patrimonio y ese patrimonio no se puede perder. La localidad de Torquemada conserva uno de los puentes más singulares de la región, con 25 ojos sobre el río Pisuerga. En el Museo Bustos conoceremos una parte de la historia de la localidad gracias al legado del jesuita José María Rodríguez Bustos, que devolvió a su tierra toda su obra cultural. Alcalde. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Me alegro mucho de verte. Vengo impresionado del conjunto de arquitectura popular del vino que tiene tu pueblo. Torquemada se está preocupando muchísimo por sus bodegas y Torquemada se está preocupando muchísimo por ese barrio de bodegas y por lo que supone como monumento arquitectónico de la localidad. Y consideramos que lo tenemos que conservar, que lo podemos mejorar y turísticamente lo queremos también potenciar y utilizar como un reclamo. Somos conscientes de que no somos una denominación de origen de tanto peso, pero somos conscientes de que el barrio de bodegas de Torquemada es un barrio único de esas características arquitectónicas. Esta placa la sacamos porque hemos creado una marca de calidad de la bodega típica de Torquemada. Eres el primero que haces una apuesta tan fuerte por la cultura del vino, ¿eh? Efectivamente, yo no conozco a nadie en ningún municipio que tenga una marca de calidad en sus bodegas, en su patrimonio de bodegas, y lo hicimos por dos objetivos fundamentales. Uno, que sería el de la promoción turística de nuestro municipio utilizando ese reclamo, y dos, como no puede ser de otra manera, el establecer las condiciones mínimas exigidas para poder llevar a cabo una adecuada conservación de ese monumento que tenemos, que son nuestras bodegas. El río de Torquemada se llama río Pisuerga, que pasa antes por Torquemada que por Valladolid, ¿eh? Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Torquemada, nos dirigimos al puente. Estamos ahora ante un monumento emblemático en Torquemada, este maravilloso puente de 25 ojos que encierra mucha historia. Por aquí pasaba la ruta real por Torquemada en el siglo XV, XVI. Además ha sido testigo de la entrada, por ejemplo, del cortejo fúnebre de Juana I de Castilla con su esposo ya difunto Felipe el Hermoso. Estuvieron aquí en Torquemada durante 4 meses y luego dio lugar a que naciese su hija Catalina de Austria, que fue reina en Portugal. En el 1808 vuelve a ser testigo de otro hecho histórico. Cuando entran las tropas francesas por la provincia de Palencia, en este puente se hace resistencia a esas tropas. Se comenta que la resistencia además estaba aquí desde los torquemadinos, capitaneada por el padre de José Zorrilla. Por cierto, que el poeta José Zorrilla venía a vendimiar a su pueblo. Es conocido que en Torquemada pasó largas estancias, venía a visitar a su padre de vez en cuando. ¿Y qué tiene el puente de Torquemada que no tenga el resto de los puentes? Hay que destacar
En primer lugar, su longitud, y en segundo lugar, algo muy característico también en su diseño, y es que tiene una curva. En el medio del puente ya ves la cantidad de número de ojos que tiene, que hoy se pueden ver gracias a las restauraciones que hemos estado haciendo en los últimos años. En estos momentos estamos en un punto en el que esto es un parque, es el Parque Isabelino, pero que habitualmente en el invierno y en años lluviosos como este hay alguna crecida que lo que hace es que se suba el río, que coja todo este parque entero, y bueno, la verdad es que es espectacular. ¿Sigue la huerta de Torquemada teniendo la fuerza que tuvo en el pasado? No tiene la fuerza que tuvo en el pasado. Torquemada era un pueblo de huerta, era un pueblo de viñedo, y bueno, la mecanización agraria ha hecho que poco a poco se fuese abandonando el cultivo de la huerta en favor de un cultivo más mecanizado como es en estos momentos el cereal. El pimiento es un producto que nosotros estamos utilizando como bandera de Torquemada. Hemos trabajado intensamente pues, para conseguir una marca de calidad como en estos momentos tenemos del pimiento de Torquemada, y ahí está esa feria del pimiento de Torquemada, el aniversario ya número 20. Hemos estado potenciando ese cultivo del pimiento, esa producción del pimiento. Es un producto único, es un producto de la huerta palentina único. Alcalde, no me quiero marchar de Torquemada sin conocer qué pasó con el legado del hermano Bustos. Pues ese legado está en un museo que ahora mismo vamos a pasar a verlo. Uy, magnífico. Bueno, para allá. El Museo Bustos de Torquemada se ha convertido en una herramienta didáctica para los turistas que aquí tienen la oportunidad de conocer el pozo histórico de la villa y las estampas etnográficas de su cultura tradicional. En su interior nos acercaremos a la figura de la infanta Catalina de Austria, hija de Juana I de Castilla. El hermano Bustos fue un hermano jesuita que nació en Torquemada, pero que estuvo pasando una larga temporada de su vida en Comillas. Allí ejerció como profesor, pero siempre ha estado relacionado con Torquemada y era un enamorado de Torquemada. Le gustaba muchísimo pintar y de hecho tiene una gran cantidad de cuadros que hacen referencia a muchos temas de paisajes y de monumentos de Torquemada. Recogía todo que encontraba por ahí que supusiese historia de Torquemada, cultura de Torquemada. Acumuló tantas cosas que al final uno de sus deseos era de alguna forma todo eso juntarlo en algún sitio y darlo a enseñar a la gente y a las generaciones venideras. Prácticamente antes de morir crea la fundación Bustos Miguel, construye este museo y una fundación en la que encuentra y en la que se mete todos esos artículos y todos esos materiales que él había estado recopilando a lo largo de su vida, y ahora en estos momentos pues es un museo que está abierto al público, ambientado en una casa de los años 50-60, que está gustando muchísimo a gente joven porque no lo ha conocido, o a la gente más mayor porque le trae los recuerdos de haberlo vivido y de haberlo conocido, hace que sea algo que se vaya transmitiendo boca a boca y que vaya viniendo la gente a verlo. Jorge, estoy deseando entrar en el interior. Luego te voy a decir por qué. Vamos a pasar. ¿De acuerdo? Vamos. Bueno, alcalde, esto es utilizar la realeza para el turismo, porque la infanta Catalina sirve de guía en esta sala del museo. Efectivamente, la infanta Catalina justamente es la guía. Ella sola transmite en esta sala del museo cuáles fueron los personajes de Torquemada. Juana I de Castilla entra en Torquemada con el cortejo fúnebre con su marido y da luz el 14 de enero de 1507 a Catalina, que luego se casó en Portugal con el rey y fue reina de Portugal. Nosotros cuando hicimos el 5º centenario del nacimiento de Catalina de Austria, pues vino un cónsul de Portugal, estuvo con nosotros viendo el pueblo y bueno, recordando la historia. Y a través de esta figura que tenemos, ella va relatando poco a poco los personajes que pasaron por Torquemada, a lo que estuvieron haciendo, o que se dedicaron. ¿Cuáles fueron los personajes que dejaron más contundente su huella en la historia de Torquemada? Catalina de Austria, su madre, Juana I de Castilla, se habla de Carlos V de Alemania, José Zorrilla y Moral, que incluso llegó a escribir una de sus obras, La Dama Negra, ambientada en lo que es la parroquia de Santa Cruz, que es el único monumento románico que tenemos en la villa. Digamos que esos son los personajes más característicos y aquí se relata un poco la vida de ellos. Y hasta aquí ha llegado mi visita por los lugares y personajes de este lugar. Os invito a que antes de iros del pueblo deis un paseo por Torquemada y visitéis los lugares en los que estos personajes escribieron su historia.
Alcalde, el museo y el legado de Bustos es algo más que la obra de un personaje que, por cierto, fue un profesor mío en Comillas, en la Universidad de Comillas. Qué curioso, qué casualidad más bonita. Bueno, la obra está, pero al mismo tiempo es un recipiente, Eva, que enseña muchas cosas de Torquemada, el museo. No solamente es un museo etnográfico y un museo que nos muestra la obra de Bustos, también es un museo histórico. En esta parte más alta tenemos la parte de la obra, la parte pictórica. Tenemos aquí toda su obra. Sobre todo tenemos la parte de arquitectura de Torquemada y aquí un poco más la parte que también le toca a él un poco de la religión. Tenemos toda la arquitectura popular del Cerrato, con el chozo, con los puentes, con las portadas más conocidas, sobre todo del pueblo de Torquemada, pero no solamente de este pueblo. Hace un pequeño recorrido por toda la región del Cerrato. Los que han reflejado lo que es la vida y la obra de Bustos ha sido Cercam. Han diseñado un museo que es un poco más atípico de lo que solemos encontrar. Y han mezclado un poco la imagen de Bustos, su obra, la parte de la historia de Torquemada y la etnografía, que a lo mejor no es tan conocida. El Museo Bustos es un aliciente más para venir a Torquemada y acompañar pues, la visita a la que puedes hacer al pueblo para disfrutar de lo que es la historia de Torquemada. Un resumen de todo lo que tiene Torquemada, de todo lo que hay en Torquemada. Y en definitiva te puede ya centrar un poco en lo que es el pueblo, incluso luego ya ir a visitarlo in situ, todo lo que te han contado en el museo. Aquí a uno le da miedo decir que cerramos los ojos y nos vamos, porque aquí ¿cuántos ojos tendríamos que cerrar para saber que venimos de Torquemada? Habría que cerrar 25 ojos y son 25 muchos ojos del muchos puente. ojos. Nos vamos satisfechos de haber recorrido una parte del Cerrato que sigue fiel a sus señas de identidad. No será fácil olvidar las cavernas blancas que horadan los cerros de yeso de esta tierra, ni a sus serenos paisajes. Pero lo más importante es que la vida sigue en el Cerrato palentino y tú mismo puedes comprobarlo cualquier día del año. Hasta la próxima semana.